Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. ¿Y qué les parece si antes de platicar esto que está buenísimo, vamos a bailar? Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culé. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culé. Suscríbete y dale me gusta. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Saludos a todas las personas que me están viendo en este momento. Les mando besos, abrazos y apapachos. No voy a saludar tanto ahorita porque hay mucha información muy buena que quiero mostrar, pero lo estoy leyendo a todas y cada una de las personas que están, que están acá, que están, no estén gritando. Hola, productora, ¿cómo está? Ya llegó la señora Sánchez aquí. Porque la verdad que la investigación está muy buena, oigan. Bueno, más que una investigación, creo que muchas personas no sabíamos de dónde surge en realidad Hollywood. Ya teníamos algunas ideas por algunas series o por algunas películas. Saludo a toda la gente que sigue llegando. Pero eso es horrible. Es horrible, horrible, horrible cómo todas las cosas que estaban pasando y cómo finalmente Hollywood no era otra cosa, y lo voy a decir tal cual, era la capital donde todo era posible, los burdeles más refinados con todo tipo de sustancias prohibidas y juegos. Así fue como inició Hollywood, y vamos a escuchar todas las historias que hay al respecto, muchos secretos que no se sabían de estrellas y personas que había ahí, y vamos a ver un sistema muy conocido que hemos estado viendo mucho en las organizaciones coercitivas y cómo inició ahí, cómo estaba todo eso. Sí, todo el mundo piensa de, ay, Hollywood, el glamour, las grandes estrellas, todo el dinero que había, de dónde salía todo el dinero, las fiestas, las películas. Y tómala, 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 que vamos a darnos cuenta de muchas cosas en verdad, ¿eh? Es un programazo para quien quiera estar bien informado y tener toda la idea de cómo el modelo de Hollywood se terminó replicando aquí en México. Y después vamos a entender muchas cosas que ahora estamos viendo. Bienvenida, Carmen. Muchas cosas que ahora estamos viendo para que estén viendo toda la información. Entonces, vamos a platicar un poquito de eso porque, fíjense, muchos personajes que uno dice, ¿qué tienen que ver esto con Hollywood? Yo ni siquiera sabía, pero aquí vamos a ver, porque todo inicia en 1886. Dos campesinos pues compran un terreno muy bonito por California, enorme el terreno, muy grande, no sabían, dos personas religiosas de de muchos valores, de muchas cosas bonitas que estaban haciendo ahí, muchos planes de que ahí iba a ser una comunidad religiosa, donde iban a vender terrenos a muchas personas. ¿Y qué creen? Pues resulta que 50 hectáreas, como ya no se iba a hacer la comunidad cristiana tan bonita, decidieron partirlo en 50 partes para que vivieran 50 personas. Nada más que mientras esto pasaba en California, resulta que en Nueva York, Tomás Alva Edison, que todo mundo sabemos que sí, que se hizo el foco y demás. Tomás Alva Edison, que todo mundo vemos como, ay, mira, un científico muy reconocido y en la escuela te enseñan, hasta lo ve uno como una persona admirable, Tomás Alva Edison. Pero resulta que se juntó con los hermanos Lumière, que ya vimos también que ellos habían hecho el cinematógrafo, para poder hacer todas las nuevas máquinas de cine. Se juntaron estos dos genios e hicieron máquinas de cine más bonitas, más fresonas, como quien dice, y empezaron a producir cine. Y eso dices tú, pues qué bonita historia, ¿no? Está muy linda la historia. Lo malo es que no, se fueron haciendo como medios mafiosones. Se fueron haciendo exactamente, Edison es una rata, hay muchas historias de él, se fueron haciendo medios mafiosones y terminaron poniendo a todo mundo en su lugar, a todas las personas que hacían cine, les cobraban casi que derecho de piso, porque ellos tomaron el control de absolutamente todo, de absolutamente todo.
De hecho, él también empezó a tener como tipo, sí, golpeadores y gente que iba y a que no hacía lo que quería le mandaba y les ponían unas maraquizas y rentaba su servicio de guaruras o maraquizas especiales y todo se volvió, ya sabes, Nueva York en esa época que todo era gangs y que todo eran malas cosas, se volvió un lugar horrible donde la gente que quería hacer cine, que era más hipiteca, pues la realidad los tenían agarrados de las patas por todos lados, que no sabían ya para dónde estarse yendo. Así que en 1915, ya huyendo de este hombre en especial, ¿quién iba a decir que no nomás inventó el foco, sino que fue el causante de todo este relajo? Nace lo que ahora conocemos como Hollywood. Estos cineastas independientes compran estos terrenos porque pues, la mayoría era gente de dinero, que muchos de ellos lo hacían como por hobby. Compran estos terrenos en una muy buena zona, porque la mano de obra era barata. Hay que acordarnos, y tristemente lo digo, que pues era México. Entonces había muchísima gente latina, por lo cual era como muy fácil poder conseguir mano de obra barata. Tenía bonita temperatura, estaba cerca de paraísos turísticos. Y también hay un factor bien importante que no se toma tanto en cuenta, que es en ese momento Cuba, por aquellas épocas, Cuba pues formaba parte, era como el enorme casino o el lugar de vacaciones de los norteamericanos. Allá todo era glamour, Cuba era pues, todo, ahí la gente se iba de fiesta y había chicas y chicos y cheques y todo lo demás. Exactamente, la película de Tesla viene todo lo de Edison, pero fíjense, Edison también está provocando eso. Edison era de lo peor. Yo ya hasta me dan ganas de cambiar los focos por algo que no me lo esté recordando de tan mala persona que era. Entonces ya empiezan aquí a hacer cine más independiente. Acuérdense que no había internet. Y yo no sabía cómo empezó a hacerse el cine. Y es porque las personas tenían la teoría de que los caballos flotaban cuando corrían, que nunca pisaban el suelo. Y por ahí un fotógrafo dijo, pues va a tomar un montón de fotografías así segundo por segundo para ver detalladamente si pisa o no. Y ahí es como a partir de un caballo corriendo se dan cuenta de que, ok, sí flota el caballo de repente. O sea, sí pisa, pero casi siempre está flotando. Y fue por eso que surge el cine. Pero, ¿qué creen? Aquí es donde todo se empieza a poner como muy exótico, por decirlo de alguna forma. Empieza Hollywood, en ese momento, pues el cine estaba teniendo muchísimo apogeo, ya estaban empezando a ver muchísima demanda, o sea, película que sacaban y película que todo mundo estaba queriendo ir a ver. Era mucho más la demanda de cines, que los hermanos Lumière fueron los que empezaron a hacer también muchísimos cines, que lo que en realidad estaban produciendo, y acá poco a poco se fueron quedando con el control, pero resulta que se acuerdan que en esa época estaba completamente prohibido todo lo que era la venta del alcohol. Uy, el alcohol era lo peor, era lo más prohibido. De otras sustancias ya no hablamos. Y el zungiringiri, o sea, las relaciones íntimas comercializadas también estaba muy penado. Por eso se iban a otro país, donde estaba cerquitita, agarraban su avioncito, se iban allá, jugaban en casinos, tomaban alcohol, hacían el zungiringiri, todo lo que querían allá. Era como el paraíso donde todo pasaba. Era la isla, ya saben que ahora se usan mucho las islas. Eran las islas donde todo el mundo iba para hacer todo el relajo que le estuviera dando la gana. Pues hay otro personaje que está muy fuerte, que es, ya lo conocemos, que es Al Capone. Y en diciembre de 1927, ve cómo está empezando y dice, oye, mucha gente bonita, mucho glamour. Ya Cuba ya estaba perdiendo todo el potencial que tenía porque ya estaba poniéndose todo muy rebelde con la revolución y demás. No había dónde divertirse y dicen, pues Hollywood. ¿Por qué no Hollywood? Porque en Hollywood tiene mucho potencial para poder poner muchos ostíbulos, ya saben, ostíbulos, muchos ostíbulos, además muchas sustancias embriagantes y casinos, y Al Capone, que tenía una visión comercializadora muy interesante, digo, pues aquí voy a poner, pero sí con todo, para que todo mundo se dé con todo mundo y aquí se hagan las más bajas pasiones. ¿Y por qué estaba tan interesado en eso? Porque era a través de estos lugares donde podían cerrar negocios. Cuando unas personas estaban vulnerables, teniendo intimidad, a veces los grababan o era la forma de chantajearlos o de convencerlos. En fiestas llenas de sustancias, llenas de mujeres o hombres también, porque también terminaba pasando. Entonces, pues se ponía muy fuerte. Empezó a poner todo el negocio Al Capone, pero lo sacó Rossellini. Rosselli lo sacó y se terminó quedando con todo eso. Él traficaba con ron, pero lo que les voy a decir es realidad. Hollywood empezó en realidad siendo un prostíbulo, donde se vendían sustancias y donde también había casinos.
Porque sí, hacer películas estaba divertido y estaba chido, pero pues no ganaba tanto haciendo películas como ganabas con todo eso. O sea, ganaba lo que se ganaba en dinero con ese tipo de centros de entretenimiento y con todo el alcohol y con todas las sustancias, terminó siendo el principal negocio. Obviamente había mucha gente que se encargaba de eso y estaba ligado completamente el cine con esto. Pero cómo empezaba a funcionar, que ahí es donde le digo que de ahí vienen todos los negocios de todas las personas. Era una guarida de vicios. Como toda la gente que hacía cine, eran como bohemios, de mente abierta, les gustaba tomar y fumar, y la lechuga no nomás se la comían, la fumaban, y estaban muy contentos todos ellos, pues eran muy abiertos y muy jipitecos. ¿Y por qué no hacemos una fiesta y en la alberca nos quitamos la ropa? ¿Y por qué no? Pues experimentamos todos con todos. ¿Y por qué no hacemos una fiesta como hippie, todo mundo con todo mundo? Y eso, el arte, que de por sí es como medio abstracto, se empezó a llenar de este tipo de lugares donde había, pues bueno, muchas cantidades de dinero. En 1920 fue cuando prohíben el alcohol y todo eso, y se volvió en un negociazo. Y además empezaba a ver de nueva cuenta figuras políticas muy importantes como el padre de los hermanos Kennedy, que de 1926 a 1930 nada más, cuando una persona podía vivir con $30 al mes, él logró recaudar en ese momento, con todos esos negocios, $9 millones. Todo mundo se acostaba con todo mundo. Había parejas de famosos como Kennedy precisamente y Gloria Swanson, que eran amantes y hacían estafas a las personas, los empezaban a chantajear. Ahí ponen a este Kennedy, el papá de los Kennedy, a trabajar en el gobierno. ¿Por qué creen? Porque muchos políticos iban ahí, iban a estos bares, iban a que le dieran servicio íntimo, profundo, por decirlo de alguna forma, y pues los tenían bien chantajeados, y aparte tenían que estarle dando mordidas, porque todo ese tipo de cosas no funcionaban si no les estaban dando y dando y dando mordidas. Entonces, empezaron a meterse política y todo lo demás. Pero aquí viene lo más importante. Hubo algo que se llamaba el burdel de Madame Lee Francis. Híjole, está muy fuerte. Donde básicamente ella empezó a agarrar todos los pequeños burdeles que había para hacer como una sociedad de burdeles. Y aquí es donde empieza lo más fuerte. Lo más fuerte de todo esto es que empiezan a reclutar chicas. Empiezan a reclutar chicas de todos lados para que pudieran formar parte de estos lugares y se las traían con la promesa de que tenían que hacer casting. Muy parecido a lo de P. Diddy ahorita. Van a ver aquí donde vienen todas los parecidos. Obviamente esta mujer, que estaba apoyada por el gobierno y por todas estas personas importantes, tenían reclutadores o reclutadoras que se encargaban de buscar chicas, no solamente las que llegaban a hacer casting, sino además se iban a otros países donde estaban mandando. El libro precisamente de doña Rita Macedo platica, y varios libros han platicado, de cómo se les prometía a la gente aquí en México ir a Hollywood a triunfar, porque quién no quería triunfar en Hollywood. Y en cuanto llegaban allá, lo primero que les decían es, te tienes que acostar con ese viejito, te tienes que acostar con ese señor o con esa señora, o a ir a esta fiesta como dama de compañía y hacer lo que se quisiera. Entonces, en realidad, Hollywood sí producía películas, pero no era lo importante. Lo importante era que ese era el sueño con el que muchas mujeres y hombres llegaban, con la finalidad de ser actores o actrices, pero para eso tenían que pagar un precio. Que el precio precisamente era tenerse que acostar con todo el mundo y tener que prostituirse. Se ponía muy heavy porque, por ejemplo, en este tipo de lugares, pues era básicamente la primera parte del casting. Y como iban muchos productores, directores y actores famosos, todo el mundo sabía que estando trabajando ahí, era como podían conseguir papeles. Y muchísimos, y lo digo con mucha tristeza, muchísimos de los actores o de las actrices que estaban ahí empezaron trabajando en este tipo de lugares. Que de repente no eran, o sea, no se imaginen como locales comerciales, podrían ser casas o fiestas en casas, o lo que parecían ser fiestas lujosas, donde iba todo mundo, que se parece bastante a todo lo redactado en el libro Nación TV, que sucedía también acá en México con la empresa grande, con los sueños de que todo el mundo tenía que, si querías formar parte de este Hollywood, que era también aquí en México, pues era la manera. ¿Por qué? Porque sí, ustedes podrían decir, ay, únicamente se va a tener zungiringiri y con eso tanto poder. Pues no, porque lo que hacían todos estos mafiosos es invitaban a gente muy importante a ir a estos lugares, y esta madame lo que hacía era
tomaba fotografías escondidas o se ponía a poner nombre por nombre quién iba y qué costumbres tenía, que si le gustaba que le rascaran por ahí, que si le gustaba que el plumero por no sé dónde, que si le gustaba Mariana Zapoteca. Entonces se convertía, como en muchas organizaciones coercitivas, los hacían formar parte, qué divertido, y después los chantajeaban con eso. Y una vez chantajeados con todo eso, imagínense el control que tenían estas personas, que tenían toda la información de presidentes, de gobernadores, de empresarios muy importantes, gente de familia, en ese momento donde todo tenía que ser estar muy bien. Y sorpresa, lo que parecían fiestas muy divertidas terminaban básicamente terminando ahora sí que a la merced de estas personas que, pues que lo que querían únicamente era divertirse. Entonces sí, ponían casinos, les digo, el alcohol en ese momento estaba prohibido, pero vamos a ver de qué otra forma también la industria lo terminaba haciendo. Bueno, dice, iban actores, actrices y productoras a los servicios y ahí descubrían estrellas, la policía todo el tiempo estaba cobrando. Había un alcalde que se llamaba Frank Shaw que los protegía todo el tiempo, el gobierno siempre protegiendo, ya saben, los políticos, los diputados. Estas personas nunca trabajan si no hay gente importante que los está protegiendo. Por eso hay que verlo con mucho cuidado. Esta madame intentó sobornar a varios políticos empresarios. Hubo dos chicas que terminaron denunciando a esta madame y todo lo que estaba haciendo y diciendo que estaba grabando a la gente importante haciendo cosas o que les tomaba fotografías o decía qué hacer. Entonces, gracias a estas dos chicas que hablaron, fue que la madame terminó 5 años en prisión. Por eso, por dos chicas que hablaron, que tuvieron el valor de denunciar lo que estaba pasando. Y es ahí cuando se terminó todo eso. Es ahí donde se terminó todo ese tipo de negocios con esta madame. Porque obviamente estos negocios, como también estamos viendo, pues no se acaban. Se da la estafeta que otra persona siga. Estos negocios nunca se acaban. Se acaba la cabeza, se acaba esa organización, pero luego inventan otra o inventan sucursales. Se cierra la tienda grande, pero siempre empiezan a buscar tiendas chiquitas y es por eso que ahorita vemos que este sistema está replicado en muchos lados casi igualito, porque todo surgió de esta gran, pues sí, de todo lo malo. O sea, no es como que, ay, qué bonito, vamos a crear y hay que hacer cine y las películas. No, hay que hacer negocio y hay que comercializar con las personas y trata, sí, exactamente. Anel Noroña también cuenta cosas por Hollywood, Rita Macedo, La Tigresa, inclusive hasta María Félix también. O sea, hay muchas personas que han platicado eso que les pasaba y muchas que tal vez nunca lo van a platicar porque no creo que sea fácil para ellas decir, fui a Hollywood a buscar un sueño y terminé acostándome con toda la gente o haciendo cosas humillantes, porque era eso también, las ponían a hacer cosas muy humillantes. Además iban ilegales, sentían que si hablaban las podían meter a prisión, porque si ibas a una fiesta donde había mucho alcohol, pues también estabas formando parte de algo que era ilegal. Entonces estaba completamente mal todo lo que estaban haciendo. Como tenían que hacer muchas películas, fíjense nada más, es que aquí me suena la historia de Luis Miguel. Tenían que trabajar los actores 18 horas y para que pudieran trabajar 18 horas al día, les empezaban a dar sustancias como respírate este polvo, como coca en polvo, respírate este polvo para que puedas aguantar trabajar todo lo que estás haciendo. Que así lo decía también en el libro Nación TV, que de repente pasaba en Televisa, que las personas tenían que meterse polvo blanco por la nariz para que se les subiera y luego se tenían que poner whisky, que a veces se lo ponían hasta en tampones por allá para que se les estuviera bajando, que se les estuviera subiendo y bajando de alguna manera. Les digo que los métodos son como replicados exactamente. Entonces, aparte de la explotación laboral, tenían que meterse todo eso porque si no lo hacían, pues eran instrucciones de los productores y los directores. Y no podía decir no quiero. Entonces ya de por sí los estaban obligando a acostarse con no sé cuántas personas porque era la única forma de poder triunfar. Bueno, la vida de Marilyn Monroe es terrible en cuanto a eso. Terrible. Y de todas las personas de aquella época. Terrible, terrible, terrible. Los estudios, cuando eran fiestas más importantes o con gente muy importante, chequen bien, prestaban actores y actrices. Prestaban actores y actrices porque eso daba glamour. Entonces, pues bueno, vas a trabajar en esta película, pero además tienes que ir a hacer ese otro trabajito. Que les digo, todos los sistemas se están replicando. Todo se está replicando en Hollywood. Tenían que ir a estas fiestas y además agarraban personas, hombres o mujeres parecidos a celebridades de Hollywood, las operaban, les hacían cirugía plástica, les pintaban el pelo
para que parecieran las celebridades de Hollywood y también fueran estas fiestas. O sea, imagínense nada más todas estas personas que tenían mucho dinero, mafiosos y el crimen organizado, empresarios, políticos, ir a fiestas llenos de actores o actrices famosas, pues era un plus con el que se aprovechaba y se vendía por ahí el alcohol y todo lo demás. Entonces, también es que hay un montón de cosas bien fuertes. Les obligaban a hacer dietas que en verdad la estaban pasando mucho, mucho, muy mal. Judy Garland, por ejemplo, ha platicado también de muchas cosas que les pasaba. Los actores se morían de 38, 39, 40 años porque no comían nada, de repente pura sopa y café, creo que tomaba Judy Garland, porque tenían que bajar de peso para la cámara y antes no pasaba eso. Antes la gente, pues los actores podían tener un cuerpo, ¿se acuerdan que era como más llenito? Eh, aquí está Maggie, ¿cómo estás? Heidi Fly, la Madame de Hollywood de los 90, Charlie Sheen testificó en ese juicio y ella amenazaba con sacar toda la lista de sus clientes poderosos. Creo que sí hay algunos nombres, pero fíjate, eso es en los 90, Maggie, aquí estamos en Hollywood todavía. Cuando estábamos apenas iniciando en Hollywood, que era eso, empezó siendo en realidad un burdel, esa es la realidad, un burdel donde se jugaba y se vendía alcohol. Por ejemplo, y vamos a ver otra cosa que se repetía. Shirley Temple, ¿se acuerdan de esa niña que estaba muy linda? Pues que todo el mundo conocemos como la niña famosa Shirley Temple, que estuvo de 1935 a 1938 ahí. Ella escribió un libro y platica cómo ella y varios niños y niñas eran abusados por mayores y eran llevados a esas fiestas. De hecho, ella platica cómo una vez a los 11 años la citaron, le dijeron que le iban a hacer famosa y el productor lo que hizo con esta criatura de 11 años fue bajarse el pantalón y decirle que hiciera lo que tenía que hacer. Y pasó con muchos niños y niñas, y lo estamos viendo ahorita que sigue pasando en lo de Nickelodeon y demás. La casa de Playboy, otro terrible esquema de producción. Exactamente, es que vamos viendo cómo se replican y se replican y se replican y se replican y sigue pasando. Lo que yo voy a decir puede parecer muy exagerado, pero no lo es. Y es que yo creo que básicamente el 90% de las actores o actrices que estaban en aquella época tuvieron que haber pasado por este esquema de utilizar su cuerpo para poder conseguir papeles o favores. Eso es lo más fuerte. Y ahí están las historias de quienes se han atrevido a hablarlo. Entonces sí, la gente se empezó a dar cuenta que el glamour era el mejor disfraz o el mejor maquillaje para poder esconder todo este tipo de negocios. Que vuelvo a repetir, este sistema se ha estado llevando a diferentes países y obviamente México no debió haber sido la excepción, para poder, en medio del glamour y de la fama, poder hacer negocios millonarios y tener poder sobre la gente. Como eran tan modernos, también había algo que se llamaba el Jardín de Alá, que básicamente era un burdel para gente gays y lesbianas, que ahí fue donde encontraron la mejor forma de seguir chantajeando a las personas. Porque hombres y mujeres que iban ahí, pues, ahora sí que a comer lo prohibido, lo doblemente prohibido, pues sí, se la pasaban muy bien, pero después los tenían completamente chantajeados porque mucha gente era casados, eran políticos importantes. Y sí, es donde también se ve que no eran únicamente mujeres, sino que también eran hombres, porque muchas mujeres en ese momento tenían posiciones de poder, donde podían hacer muchas cosas. Había también, no es que en verdad me da como risa de cómo se parecen las cosas. A ver si le suena. Había algo que se llamaba los chismes de Hedda en 1938, que básicamente era una mujer muy fea de modos, como dicen por ahí, que a ella era la que se encargaba, tenía como 35 millones de personas la seguían a través de radio, de las cosas que ella hacía, donde a ella le decían, a esta persona promuévela y a esta persona destrúyela. Di que ella odiaba especialmente a las personas que eran homosexuales o comunistas, y esta periodista de espectáculos, por decirlo de alguna forma muy importante, era la encargada de eso, de quemar a las personas y poder destruir las vidas y las carreras, que lo hizo muchísimo. Porque además es verdad, hay que recordar que Marilyn Monroe se dice que parte de lo que le quitaron la vida, se dice, era porque tenía nexos comunistas con varias personas que eran como hippies, que eran como muy de izquierda, y que era imposible que ella tuviera una relación con los Kennedy porque podría después meterles ideas comunistas y qué iba a pasar si ellos iban a ser presidente. Eso estaba muy difícil. Dice, varios de los famosos, por ejemplo, Joan Crawford, que mucha gente conoce, hacían películas
pues, subiditas de tono. De hecho, desde la época del cine mudo y demás, era otro de los negocios que hacían. Y muchas personas famosas primero tuvieron que haber hecho este tipo de películas muy fuertes o muy intensas para poder después tener acceso a otras. Y como habían hecho este tipo de películas, los tenían controlados de, si no sigues haciendo lo que te decimos en el estudio, vamos a sacar esta película tuya y vamos a acabar con tu carrera. Entonces, no tiene, no tenían escapatoria porque sí, caían en lo de la fama, pero eran, sí, eran maltratados, eran maltratados, eran abusados, eran obligados a hacer un montón de cosas que no querían y no había otro camino, es la verdad. Viendo todo esto como estaba, fíjense nada más, rebelarse era o te metías con la policía o te metías con políticos o esta periodista te la aventaban encima y destruía tu carrera, acababas con tu carrera, te podían inclusive meter a la cárcel porque había estado en fiestas donde habías hecho un montón de cosas feas. O sea, estaba muy duro, la neta. Estaba mucho, mucho, muy duro para todas las personas en aquel tiempo y vuelvo a repetir. Y esas cosas no es como que hubieran desaparecido de un día para otro. Al ser tan famosos también, pues cada vez había más y más dinero. De hecho, a Shirley Temple yo no sabía que le habían querido quitar la vida a una señora que se parecía a su hija muerta y que dijo, no, pues también que ella también se muera. Fíjense nada más las cosas que estaban haciendo. Pero ahí viene otra de las cosas que son muy fuertes, para que veamos todas las coincidencias. Como por contrato, las actrices no se podían embarazar, porque obviamente pues eso les quitaba tiempo y les quitaba fama, y entre tantas cosas que hacían todos contra todos, eso estaba muy mal, pues también llegaron a acuerdos con médicos que se encargaban de practicar abortos, además de cirugías plásticas, además de recetar medicina que no tenían que estar recetando. Y muchísimas, muchísimas mujeres de aquella época perdieron bebés. Y no era que perdían porque quería, era porque tenían que perderlos, porque, por ejemplo, en los estudios en MGM había cláusulas de que si te embarazabas y tenías tu bebé o no cortabas el embarazo, eran multas millonarias o hasta cárcel. Tenían que hacerlo, o sea, tenían que estarlo haciendo. Y aquí vamos de nueva cuenta cómo había esto de traficar con las personas, tenían que hacer lo que les decían, tenían que perder abortos, tenían que operarse para hacer las cosas que estaban haciendo. Dice Maggie, es que estoy impactada, eso pasaba y sigue pasando. Es como si solo cambiaran los líderes y cada vez van mejorando más el modo de operar. Exactamente, se van adaptando, Maggie, a las cosas que ahora hay. Entonces sí, ahora vemos un México, un Hollywood muy glamoroso, pero vemos cómo hay muchas historias, como lo de Nickelodeon, como lo de Puff Daddy. Y aquí también, o sea, esta historia que estamos viendo en Hollywood es bastante parecida a la que narra el libro Nación TV, donde básicamente es exactamente eso. El tener que pasar por la humillación, siendo personas muy jóvenes, porque además sí, están platicando que hubo muchísimos niños que fueron abusados, y estas personas que se llevaban a buscar sus sueños, en su gran mayoría era gente muy joven y muy inocente, con mucha ambición. Mujeres y hombres que al morirse de pena por lo que estaban haciendo difícilmente iban a regresar, que tenían que estarse metiendo sustancias para aguantar y que además terminaban, pues eso, terminaban en viciados. Por ejemplo, platican aquí que Ava Gardner terminó perdiendo un hijo que al final resultó que era de Frank Sinatra. No tenía ningún tipo de cuidado y no tienen idea la cantidad de gente que se enfermó porque los exponían a, por ejemplo, al asbesto que provoca cáncer, y para hacer esa nieve artificial que se veía tan bonita en los cuentos, pues también era básicamente cáncer en polvo. Grababan cerca de zonas nucleares. Hubo una película donde 91 de 120 personas que trabajaron terminaron falleciendo de cáncer. 46, de esos 46 murieron, incluidos John Wayne y Susie, no me acuerdo quién, que también era la protagonista de esa película. No los cuidaban absolutamente, no los cuidaban absolutamente nada, por eso la gente perdía la vida tan joven. A los 40 años ya la gente era muy grande, porque pues bueno, ya después de haber sobrevivido todo eso, sería increíble que eso siguiera pasando. No, no se permitía, fíjense nomás, era muy raro. La gente de color era imposible que estuviera ahí, porque también la comunidad judía se terminó haciendo muy poderosa dentro de Hollywood. De hecho, la gran mayoría de los cineastas independientes eran judíos y odiaban y no soportaban a la gente de color. Por eso ahora vemos que toman como con tanto logro el hecho de que la gente de color esté ganando premios y esté avanzando en una comunidad donde, por ejemplo, la empleada de color que salía en Lo que el viento se llevó, cuando llegó a los Óscares, tuvieron que sentarla casi que afuera del teatro,
porque no podía entrar gente de color y estaba prohibido y eso jamás en la vida lo iban a soportar. Pedro Armendáriz también, Pedro Armendáriz padre exactamente, les obligaban a tomar pastillas para trabajar hasta 72 horas seguidas, que de repente ya únicamente estaban como despertaban, grababan y otra vez grababan 72 horas y quedaban así como medio desmayados por seguir grabando. Y inclusive hubo una actriz que se aventó del letrero de Hollywood de la letra H porque fue a buscar sus sueños y no pudo, o sea, dejó una carta hablando de lo duro que era todo eso. Se subió a la letra H y se cayó. Se cayó, bueno, no se cayó, se aventó de la letra H diciendo eso, que era muy complicado y que se aventó desde ahí como una forma de decir, Hollywood me quitó la vida, Hollywood me hizo llegar a este punto de depresión muy fuerte, de historias de terror. Y a ver si les suena esto. Los productores se les ocurrió para los niños hacer algo que se llama la caja negra. La caja negra, que no era otra cosa más que un cuarto negro, donde había un cubo de hielo enorme, y los niños que se portaban mal, ¿qué creen? Tenían que llegar y sentarse dentro de esa caja, donde no había ningún tipo de sonido, estar sentados ahí hasta que entendieran que habían hecho algo mal, como si fueran animalitos, los estaban tratando de la peor manera posible. Todo eso, mientras se vendía y se vendía alcohol, después empezaron el ron, que traían desde Cuba también, mucho ron desde Cuba, y empezaron la bebida de sustancias a través de México. México formaba parte muy, muy importante. Ojo, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Hollywood se para. ¿Y dónde creen que Hollywood o la gente que trabaja en Hollywood crece? La época de oro del cine mexicano. La época de oro del cine mexicano fue porque al no haber la posibilidad de hacer cine en Estados Unidos por lo de la Segunda Guerra Mundial, ven en México un lugar importante para poder producir muchas películas, poder hacer cosas de gran calidad, y es ahí donde viene exactamente, no, a los animales no se puede tratar así, completamente de acuerdo, a nadie. Viene la época de oro del cine mexicano, donde se empiezan un poquito a replicar ese tipo de sistemas. Y así como era Cuba en un momento y después era Hollywood, la policía se empieza a poner dura y empiezan a ver en México, por ejemplo en Tijuana, que sucedía muchísimo en Tijuana, que hoy por hoy sabemos que Tijuana, por la zona caliente, por decirlo de alguna forma, o la zona donde tienen estos lugares de citas, pues se volvió muy fuerte. Y meten el cine acá y empiezan a replicar el mismo sistema y se dan cuenta que era mucho más barato y empiezan de aquí a mandar gente allá. Porque además la gente, los latinos o las mexicanas, que aparte todo el mundo venía a México a querer triunfar de América Latina, decían, bueno, aquí encontramos una nueva minita donde no nos pueden decir nada porque nos las traemos acá y como no tienen papeles y no tienen cómo pelear y no son ciudadanas norteamericanas, pues aquí podemos explotarlas y hacer lo que se quiera. En el libro este de Rita Macedo, yo me acuerdo precisamente de eso, que le dicen que se la van a llevar a Hollywood, ya siendo estrella aquí en México, y haciendo estrella aquí en México, haciendo cosas muy buenas, se la llevan allá y de repente, pues no, tienes que ir a esta fiesta y tienes que ir a esta fiesta y tienes que tomar y tienes que acostarte con no sé quién y con tal persona. Ella platica que en una ocasión con uno tiene un accidente y se pega en la cabeza y que estaba sola, sin dinero, con la cabeza sangrada, sin saber a qué hospital ir, ni qué hacer absolutamente nada porque eso, estaban ilegales y al ser ilegales es como si fueran invisibles. Entonces, es increíble no ver todo esto que estaba pasando en Hollywood y, y no entender por qué pasa todo lo que pasa. También a los que hicieron El Mago de Oz, el hombre de hojalata le dañó su cara con la pintura que usó. Sí, la pintura verde. Le pusieron una pintura verde que era tóxica y el pobre actor terminó con la cara toda toda tatemada, porque hacían un montón de cosas que estaban completamente mal y no había tanta ley. De hecho, hay una película con Kim Basinger y acaban de hacer una serie también hace poquito que se llama Hollywood, creo que estaba en Netflix, que habla de eso, de actores y actrices que se acostaban todos con todos y no es que fuera glamoroso acostarse todos con todos, es que no había otra opción. Hoy por hoy, por eso les digo que es lo importante de que haya reglas o que se sepan esas cosas o que la gente haya hablado. Sabemos que eso que hacían se llamaba trata, así de fácil. Se llamaba y se sigue llamando, bueno, se llama trata hoy,
pero era en aquel momento, aprovecharse, vean cómo se replican los modelos, aprovecharse de un sueño de las personas y hacerles ver que si no hacen lo que se les dice o no cumplen las reglas de ese juego para poder lograr su sueño, básicamente tienen que renunciar a él y elegir entre la frustración de no poder vivir tu sueño o lo que tú tienes que pagar por haber hecho lo que hiciste para cumplirlo. Que eso es mucho, mucho, muy complicado. Entonces, volví a acordarme de la reseña del libro Nación TV, que aquí lo tengo en mi canal para que lo chequen, lo hice con Maggie. Chequen esa reseña porque en verdad ese libro es una joya, es de lo más fuerte. Obviamente está muy sesgado porque el que lo escribió era completamente anti-Televisa, entonces pudo haber exagerado algunas cosas. Pero igual véanla porque te das cuenta que era exactamente lo mismo, las fiestas de las que se hablaba, donde tenía que ir mucha gente para salir adelante, muchas personas que tenían que pasar estos castings para formar parte de las escuelas de actuación, que en aquellos tiempos era como de 14, 15 años. Si ustedes ven las historias de toda la gente que empezó en el medio, empezaban a los 14, 15 años, y allá también, en una época donde no era de, ay, son menores de edad, no era como de, ay, están jovencitas, están frescas, están nuevas, decían los viejos cochinos. Y, y por eso es que se han ido avanzando tantas cosas, se ha ido avanzando en tantas áreas, porque la realidad es que los seres humanos en ese momento no eran más que pedazos de carne que se comercializaban. Ojalá lo hubieran hecho por gusto y siempre juzgando a los actores y actrices, la realidad es diferente, les robaban la dignidad y los sueños. Sí, y muchas personas además eran engañados, Maggie. Eran engañados porque no es que lo tuvieran contemplado, o sea, no es que ellos dijeran, ok, voy a ir a hacer esto y ya lo sé y bueno, como adulto me hago responsable, que igual estaría pues, mal según cada quien lo vea, pero no, ellos iban con teoría porque iban a hacer una película o dos o hacer un personaje cualquiera. ¿Y cuál era el sueño de todas las personas que estaban en esos lugares? Pues conseguir un productor o alguien que las descubriera o que los descubriera y que lanzara su carrera. Entonces era lo que tenían que hacer porque sí, también muchísimos hombres pasaron por eso, muchísimos hombres pasaron por eso. Por eso es que muchas personas o muchas celebridades de aquella época se dice que eran gays y bueno, pues no tiene que ver, cada quien puede tener la preferencia que quiera, pero también creo que muchas de las personas terminaban pues con gustos diversos, por decirlo de alguna forma, porque no tenían otra opción y eran obligados a hacerlo de alguna otra manera. Y ya después se venían acostumbrando, que de eso se trata precisamente la corrupción, corromper a personas jovencitas que no tenían ni idea de qué es lo que querían hacer y tenían que seguir avanzando en terrenos que no les parecían o que no estaban perfectamente bien. Probablemente algo relacionado pasó con la Dalia Negra. Hay tantas historias, Charlie, tantas y tantas historias que hay respecto a cosas que pasaban, a cosas que pasaban ahí. ¿Cuántos libros de celebridades de aquella época estamos viendo? Y yo hice uno por acá en la historia que se llamaba La vida íntima de las actrices de aquella época y es increíble, o sea, todas las actrices tuvieron que pasar por eso, o todas tenían que tener un productor que era quien las salvara, tal cual como si fuera un casting, este tipo de burdeles, donde si eras un pescadito que estabas esperando a que llegara alguien importante para que te sacara y y te metieras al cine y después pudieras cumplir tu sueño. Porque, por ejemplo, una Marilyn Monroe que era muy inteligente, era disciplinada y estudiaba y se dejaba dirigir. Pero pues el talento casi no importaba, como decían, en Hollywood en realidad no se necesitaba tener mucho talento, se necesitaba hacer lo que se tenía que hacer para lograr estar donde estabas. Y sí, de nueva cuenta vemos cómo acá también era parecido, los castigos a los niños, el utilizar material o hacer fiestas para poder sobornar a la gente, el reclutar a mujeres, Katy Jurado, muchas. Saludos, L. El reclutar a mucha gente, a muchas jovencitas y jovencitos para poderlos poner a trabajar en esto. Y terminaban siendo como organizaciones coercitivas también, porque pues, personas tenían que meter a más gente, terminaban recomendando a sus amigos, tenían que tener personas que eran reclutadoras en diferentes lugares, porque Hollywood era la maquinaria que movía todas las empresas y por lo tanto todo el dinero en Estados Unidos. Así como fue en Nueva York un tiempo, Hollywood se volvió en el nuevo lugar donde todo esto pasaba, con autoridades completamente corruptas que tenían dinero, se hicieron ricos, obviamente, permitiendo que todo esto pasara, haciendo como que no sucedía. ¿Cuánta gente también que hemos visto aún ahorita, gente que quiere salir de su país para luchar por algo
Y al no tener documentos, pues es como si no existieran. Pueden quitarles la vida, pueden hacerles lo que quieran y es como si no existieran. Y también nos damos cuenta, que yo siempre lo he dicho, de cómo ese sistema se vino a instalar aquí en México en la Segunda Guerra Mundial, en la época de oro del cine mexicano, donde muchas cosas pasaban y vemos historias de grandes celebridades. Ahora, mira que yo respeto mucho a Pedro Infante y se me hace un tipazo y se me hace un gran personaje, pero el hombre andaba con puras chicas de 13, 14, 15 años, se casaba con menores de edad. Y que sea simpático, carismático, que sea una persona que todos queremos, no significa que lo que estaba haciendo estaba mal y era delito, y además estaba normalizado. Y tanta gente al respecto, tantas y tantas personas que hacían lo mismo o que se manejaban de esa manera. Entonces, como siempre les he dicho, información es bien importante para que todos podamos entender de dónde viene todo y cómo funciona. ¿De dónde vienen las fiestas de Pop Daddy? ¿De dónde vienen estas personas que encontraban en ver este negocio de, ok, tal vez no vendo tantos discos o tal vez la película no funcione tanto en la televisión, pero todo el negocio que pueda hacer atrás de esto? También en el libro Nación TV se hablaba mucho de que bajo este pretexto de la fama, la trilogía que eran, según dicen en este libro, Humberto Navarro, Paco Stanley y el Pirulí, empezaban a vender sustancias. Luisito Rey, en el libro de Luisito Rey también dice que empezaban a vender sustancias por todos lados, polvo blanco. Y sí, nadie se puede dar cuenta porque pues ya sabes que en la televisión o en el cine la gente que veíamos todo era idealizarlos, pensar que eran perfectos, que eran felices, que todas eran vírgenes, que todos ellos eran unos caballeros, que solamente que estaban buscando el amor y que al final el amor terminaba haciendo todo. María Félix los mandó a la fregada porque nomás le querían usar de esa manera. Completamente de acuerdo, Chaito, y ella lo ha dicho. Ella lo ha dicho, María Félix, yo nunca fui a Estados Unidos porque yo no permito que me usen, yo uso, así lo dijo. Y María Félix se fue a Europa y no dejó de ser un ícono grande y aprendió a sobrevivir entre todo esto, porque María Félix en realidad no empezó tan chavita. María Félix, acuérdense que empezó cuando ya era una persona, pues como de 23 años, creo, 24 años, que en aquel tiempo ya era pues una persona muy grande, con un hijo, y no era tan fácil de manipular. Además, creo que el carácter le ayudó bastante a poder salir adelante y defenderse y hacer muchas cosas que no, a no hacer cosas que no quería, a darse un poquito más su lugar, a respetarlo. También la autoestima exagerada que dicen que tenía pudo haber ayudado. Va que va, Pedro Infante con puras niñas de 13 y 14 años, no solo andaba con ellas, tenía hijos con ellas, perdón, voy a estornudar. Ay, perdón, es la alergia. Hola a todos, disculpen que no los lea, pero estoy impactada escuchando todo esto, con eso nos explicamos tantas cosas que pasan. Exactamente, entonces, si tú quieres conocer algo, hay que irnos a los orígenes y en Hollywood se encuentran los orígenes de todo esto. No hay que perder atención de que Hollywood empezó siendo en realidad un negocio de sustancias, de vender personas, de trata, de tener menores y que ese sistema se ha venido replicando. Entonces, nos espantamos con las poquianchis, pero Hollywood era lo mismo. Sí, las poquianchis, de hecho, Susi, las poquianchis, que es la historia de México también de las más terribles, lo que hacían estas mujeres que terminaron poniendo un burdel también, apoyadas por las autoridades, era, gracias, era irse a los ranchos cercanos, a los lugares cerquita, y llevarse a las niñas tal cual, llevarse a las niñas o los papás muchas veces, como en aquellos momentos eran los hijos que Dios me manda y tenían 7, 8, 10 hijos, pues decían, bueno, una menos y si me puede ayudar con dinero para darle a los demás. Una forma de pensar completamente diferente, completa y absolutamente diferente. Y era eso, eran personas secuestradas, que de nueva cuenta también, al tener tanta culpa y vergüenza de por qué, de lo que habían hecho y por qué lo habían hecho, les bajaban la dignidad a punto que eran como trapos. Por eso casi todas las personas de aquella época terminaron teniendo muertes trágicas, porque además cuando ellas querían hablar eso era lo que les pasaba. Y ahora estamos viendo cómo al parecer muchas personas o muchas celebridades que querían hablar o que estaban defendiendo puntos terminan perdiendo la vida o por accidentes o por sustancias o por diferentes razones. No es nada diferente. Ahora hay internet y tal vez deben de tener un poco más de cuidado. Y ojo, no era, se disfrazaba de glamour, lo que en realidad eran varios delitos cometidos ahí que no debieron haber pasado bajo ninguna circunstancia. Con respecto a Pedro Infante, ahora es cero aceptable lo que hizo, pero no olvidemos el contexto de la época donde lo que tenía 20 años ya era solterona. Sí, sí, sí.
muchas cosas se normalizaban y lo hemos dicho. O sea, de hecho no podíamos decir que hacían cosas ilegales porque si te casabas era legal. Entonces, pues eran otras leyes y por eso seguir hablando y por eso seguir investigando para que estas cosas no sigan pasando. Hoy por hoy pónganse a ver personas muy jóvenes, muy fuerte programa, personas jóvenes de 13, 14 años y nos vamos a dar cuenta que bajo ninguna circunstancia pueden tener la capacidad de enfrentar matrimonios o de enfrentar tantos, pues cuestiones de trabajo. Imagínense nomás un niño que se porte mal y lo ponen en una caja negra y lo sientan en un hielo. Una niña de 11 años que llega con el ejecutivo importante y que se baja los pantalones para que la niña de 11 años con los papás afuera también tuviera que hacer lo necesario para que la hicieran famosa. Una niña, por favor. Una niña y muy conocida. Y aquí hay historias también muy parecidas respecto a los sillones del casting que se comentaba y se hacía. Pero ¿cómo, cómo no iba a pasar? ¿Cómo no iba a pasar si todo el mundo estaba de acuerdo? Autoridades, los empresarios que iban y decían, bueno, ¿qué hago? ¿Digo que esto está mal o me relajo y voy a las fiestas todos los días y me dan el chupe gratis que está prohibido y puedo tener intimidad con esta actriz y con este actor y con todos al mismo tiempo, con todo el elenco de una película? Y los negocios más grandes se manejaban, ahí. Uy, no, ahora ya no se quieren casar, está bien, está muy bien, eso es muy inteligente. En aquella época todo bien normalizado, más que normalizado, pues no había leyes que lo protegieran, pero sigue pasando. Hoy les conté de una víctima de Didi de 10 años, pero eso sí, el hombre tenía compradas a las autoridades y nadie veía nada. Exactamente, Maggie, sí vi ese pedacito de la niña de 10 años que le dieron también como una sustancia, también les daban como sustancias, el aceitito de Puff Daddy y demás. Es lo mismo, o sea, es lo mismo de nueva cuenta. Estamos viendo el sistema replicado igualito y se cambian las cabezas, ¿eh? Puede ser Pop Daddy, puede ser Sergio Andrade, puede ser Edgardo Díaz, puede ser Toño Berumen, según se dice. O sea, puede ser Epstein, Weinstein, todos, Tinkin Point, todos pueden ser. Todos están ahí, todos forman parte de eso. Y pues nosotros ni cuenta nos dábamos. Seguíamos aplaudiéndoles y viendo las películas y diciendo, ay, qué bonito el arte de la película. Y pues no, en realidad había algo como muy fuerte. Pero bueno, quería dejarles este programa especial para que tuvieran esta información, que todos la tuviéramos y que entendiéramos muchas cosas por qué pasan. Y pasan porque ese es el origen de todo. Porque ese es el origen del negocio. El cine fue un pretexto, la televisión es un pretexto, la música es un pretexto. En realidad es la forma más glamorosa de poder justificar un montón de delitos que hasta la fecha sigue pasando. Porque es dinero, todo se trata de dinero finalmente, todo se trata de dinero. Si la policía estaba pagada por Daddy de Los Ángeles, así como el negro Durazo en México, exactamente, si te fijas, son como espejos, una parte de la otra. Y de nueva cuenta, ¿por qué todo esto empezó a cambiar? Porque hubo gente valiente que se decidió a hablar, a pesar de tener todo en contra. Esta madame, que era la que se encargaba de todos estos burdeles, hubo dos chicas que hablaron. Hubo dos chicas que se decidieron hablar, que fueron con la persona indicada. Y que, ojo, yo creo que si la detuvieron, no fue por lo que estaba haciendo, fue porque las chicas le confesaron que ella estaba guardando en un cuadernito, persona por persona que iba y cuáles eran las costumbres de cada uno de ellos. Entonces yo creo que las autoridades se sintieron tan vulnerables o se sintieron tan, como que les habían puesto una trampa, que dijeron, no hombre, pero si ahorita mismo ponemos todo en su lugar y metieron a la señora a la prisión y pusieron otra de nueva cuenta. Porque pusieron otra también aquí en México, que esa historia la estoy manejando porque yo conozco a alguien que la conoce. Había una chica trans que se llamaba Xochitl. Una chica trans que se llamaba Xochitl y manejaba todos estos lugares aquí, desde aquel momento. Y sí, las cosas que se ponen allí eran muy, muy fuertes. Muy fuertes. Aquí se habla de varias casas, de personas muy importantes, por ejemplo, del teatro, o productores muy importantes que tenían sus mansiones donde hacían estas fiestas enormes, donde iba toda la gente importante a hacer sus cosas, porque es como tener poder. Dice Maggie, tengamos valor y no precio, no debemos callar y debemos ayudar a quienes resuenen estos temas, no guardemos cosas debajo del tapete, eso solo ayuda a los agresores, sigan violentando personas vulnerables. Completamente de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Y bueno, ya me despido. Únicamente ya en la tarde hablé de muchas cosas. Vayan a ver el programa de la tarde, donde de nueva cuenta decimos. Aquí los invitamos a pensar, a que escuchen toda la información, a que investiguen, a que vean. Es muy importante nunca quedarnos con la primera opción de nada. Hay que ver, este tipo de programas son hechos con esa finalidad de que ustedes puedan saberlo. Yo no lo sabía. O sea, yo nunca me imaginé que Edison fuera el responsable de todo esto. El señor que estaba haciendo los focos, que además resultó que sí, ya lo de Tesla también era el archienemigo de Tesla, que la historia de Tesla también está buenísima, aquí la platicamos también. Personas muy importantes que terminan científicos y terminan, ve nomás en lo que termina pasando con todo esto. Entonces, muy duro, la neta. Mucho, mucho, muy duro. Hoy anduve de tumba en tumba en el panteón. Sí, un abrazo grande a toda la gente. Sé que hoy es un día, no sé, yo sí siento que a partir de la película de Coco, hoy es un día bonito que ya nosotros vemos como una forma de recordar a la gente y saber que no se han ido si uno lo sigue, si uno lo sigue recordando. Y bueno, no hay que recordar que Edison lo robó todo. No voy a contar chistes ni voy a seguir nada aquí porque quiero que el podcast quede así con la pura información del tema y que no quede lleno de saludos o cosas que no tienen que ver. Después de la reseña del libro de Karina, hagamos investigación de Tesla. Ya había hecho algo, pero sí lo hacemos, Maggie, porque con Maggie ya platicamos, vamos a volver a hacer una reseña con toda la información que tenemos ahorita del libro del libro de Karina Yapor, porque buscando precisamente todo esto de lo que dijo Marlene, si estaba confirmado en el libro, que ya vimos que sí, que lo pueden ver también en el programa que tuve anterior, nos dimos cuenta de cómo el libro de Karina nos dice muchas cosas que no nos habíamos dado cuenta con toda la información que ahora tenemos. Entonces, pues no hay que dejar de lado toda esa información, hay que analizarla con lo que estamos haciendo y pensando ahora. Y de nueva cuenta, miren, todo esto que está acá atrás son libros, arriba, abajo y demás, de todos los libros que ya me ha tocado leer. El de Raúl Velasco, el de Jacobo Saludowski, el libro del Tigre, el de Nación TV, el de Irma Serrano, el de Andrés García, el de José José, el de Juan Gabriel, el de Luis Miguel, el de Luisito Rey, el de Gaby. Todos esos libros son piezas de un rompecabezas que nos enseñan todo esto, toda esta historia. Hollywood en México también existió. Y puede ser bastante similar la historia por qué surgen las cosas o cómo empiezan. Eso nos puede ayudar mucho a entender. Así que bueno, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana, que ya mi garganta no da para más. Ya no puedo seguir hablando. Vean esta información, compártela, comenten mucho abajo. Vean el video de Marlene y de Ulises también para que lo sigan viendo. Gracias, Hello Michi. Y gracias a toda la gente que nos está viendo aquí, Maggie, a todo el mundo, gracias por estar. Les mando besos y abrazos. Ponchote Podcast en todos los lugares, ya saben. El Ponchote Podcast en todas las plataformas digitales, si no lo están viendo acá. A todos se les quiere. Gracias. Nos vemos. Adiós.